La ciencia escribe historias todos los días, y el Centro Cultural de la Ciencia, el C3, surgió para contarlas. El C3 depende del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, y su edificio es parte del Polo Científico-Tecnológico. Fue el primer centro cultural escribe historias todos los días, y nacional, y el Centro Cultural de la Ciencia, el C3, surgió para contarlas. El C3 en noviembre depende del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, y su edificio es parte del Polo Científico-Tecnológico. Fue el primer centro cultural. En el C3 existen espacios para descubrir mundos microscópicos, ser parte de experiencias científicas, compartir charlas y talleres, o sumergirse en la lectura de aventuras e historias sobre la ciencia. La agenda de actividades combina distintos formatos y lenguajes artísticos. El corazón del C3 es Lugar a Dudas, la muestra permanente e interactiva de ciencia que aborda 3 temas que atraviesan a todas las disciplinas científicas: el tiempo, la información y el azar. Generar más instancias de encuentro y diálogo con la comunidad científica es parte de nuestra búsqueda. El C3 es un espacio en constante evolución que trabaja por más cultura científica para una sociedad con más derechos, más voces y más libertades. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos al Café Científico de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y del Centro Cultural de la Ciencia. Muy bienvenidos a todos. Estamos encantados de recibirlos para hablar sobre un tema del que nadie está exento: los alimentos, la tecnología detrás de lo que comemos. Nadie puede vivir sin comer, así que esto es algo que nos interesa a todos. Eso lo doy por descontado. Y para saber más sobre esto, que es un gran enigma en muchos casos, tenemos como siempre invitados de lujo, un lujazo de café, de mesa de café. Y los voy a presentar por orden de aparición. Primero me presento, soy Nora Barr, coordino estos cafés científicos desde hace varios años, en los que aprendemos, nos divertimos, conocemos historias, y como decía, voy a presentar a los invitados de hoy por nombre de aparición. Tenemos a la doctora Noemí Zaritsky, ingeniera química por la Universidad Nacional de La Plata, doctora en Ciencias Químicas de la Universidad de Buenos Aires, investigadora superior del CONICET, profesora emérita de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Plata, directora del Centro de Investigación y Desarrollo en Criotecnología de los Alimentos durante 13 años, miembro de la Academia de Ingeniería de la Provincia de Buenos Aires, de la Academia Nacional de Ingeniería, de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y de la Academia Mundial de las Ciencias. Se especializa en Ingeniería de Alimentos y Ambiente. También nos acompaña Alfredo Calvelo, doctor en Ciencias Químicas de la misma universidad, de la Universidad de La Plata, ex investigador del CONICET, director del Centro de Investigación y Desarrollo en Molinos, Río de la Plata, por cerca de 20 años, gerente de Calidad y Desarrollo de Hileret desde 2006, profesor del Máster Internacional en Tecnología de Alimentos de la Universidad de Parma, Universidad de Buenos Aires,
miembro de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, se especializa en desarrollo de nuevos productos para la industria de los alimentos. Y también nos acompaña el licenciado Sergio Britos, licenciado en nutrición, director del Centro de Estudios sobre Política y Economía de la Alimentación, profesor titular ordinario de la Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos, profesor asociado regular de la Facultad de Medicina de la UBA, profesor adjunto de nutrición de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Católica Argentina, coordinador de la carrera de nutrición de la Universidad Nacional de Entre Ríos, docente categorizado en investigación de la UBA y miembro del Consejo Editorial de la revista científica de la Sociedad Argentina de Nutrición. Bueno, presentados nuestros invitados, los invitamos a tomarse un café, un mate, un té, lo que prefieran, mientras vamos charlando sobre los alimentos y sobre la tecnología que hay detrás de todo eso que vemos en las góndolas de los supermercados, en las estanterías de los negocios en los que compramos, como decíamos, lo que todos necesitamos cada día para hacer nuestra vida. Hola, ¿cómo están, doctores? Licenciado Sergio Brito, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Gracias. Muy bien. Hola Nora, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias por tu presentación y bueno, saludar también al resto de los coequippers de la charla de hoy. Agradecido de compartir con ustedes este rato de café para hablar de un tema tan interesante. Así es, vamos a tratar de que esté siempre dentro de la afabilidad de una mesa de café, aunque estemos cada uno en su casa o en su oficina, pero hacemos de cuenta que estamos alrededor de una mesa de café virtual, con el agregado de que podemos mostrar imágenes, podemos ilustrar lo que vamos contando también con la parte visual. Así que el café va a ser un poco como son habitualmente nuestros cafés. Primero cada uno va a contar un poquito sobre lo que hace, sobre sus investigaciones, sobre lo que se sabe en el área en el que trabaja, y después, o durante la charla, nos pueden mandar sus preguntas por escrito para que al finalizar las exposiciones podemos intercambiar con nuestros invitados de hoy. Y para empezar entonces, y no perder más tiempo, la invitamos a la doctora Zaritsky a que nos cuente un poquitito sobre los alimentos y la tecnología que los hace posibles. Bueno, gracias Nora por la presentación. El café se trata de la tecnología detrás de los que comemos. Y entonces vamos a charlar un poco sobre qué son los alimentos. Todos sabemos que son productos cuyo consumo sirve para cubrir las necesidades nutricionales y proporcionar sustancias químicas necesarias a partir del cual el organismo produce energía, puede crecer y puede regular esos procesos. Los alimentos contienen distintos nutrientes, carbohidratos, grasas, fibras, proteínas, vitaminas y minerales, cada uno con su rol específico. Pero ¿cuál es el problema? Desde el momento en que se dispone de un alimento, empieza a deteriorarse progresivamente. Y ese deterioro puede ser más rápido o más lento, dependiendo del tipo de alimento. Y nos preguntamos cuáles son las causas de alteración de los alimentos. Bueno, las causas pueden ser agentes físicos, químicos o biológicos. Y cuando hablamos de agentes físicos, ¿a qué nos referimos? Bueno, deterioro mecánico, golpes, presencia de cuerpos extraños, la temperatura, cuando uno aumenta en 10 grados, se duplican todas esas velocidades de deterioro. Una humedad muy alta ambiental facilita el desarrollo de microorganismos, y esos microorganismos también dependen si hay presencia o ausencia de oxígeno. También podemos tener agentes químicos contaminantes, como residuos de productos sanitarios o residuos ambientales,
producto de las actividades industriales. Dentro de los agentes biológicos, que son muy importantes, los alimentos tienen enzimas. Las enzimas son proteínas que catalizan, es decir, aceleran las reacciones. Por ejemplo, un problema en los alimentos es el pardeamiento enzimático, este amarronamiento que aparece en frutos, debido a la acción de una enzima que se llama polifenoloxidasa y que muchas veces hay que inactivarla. Y lo más importante es la contaminación con microorganismos, virus, bacterias, mohos, parásitos, roedores, insectos o aves. Los microorganismos son los responsables de las alteraciones más frecuentes. Dentro de los microorganismos tenemos bacterias, que son procariotes y que no tienen un núcleo diferenciado, y tenemos hongos, levaduras, protozoos, y también hay virus y priones. Todo eso contaminan los alimentos. Los virus son del orden de 100 veces más pequeños que las bacterias y las podemos ver solamente al microscopio electrónico. Las bacterias se pueden ver en el microscopio óptico. Acá vemos una bacteria que tiene flagelos, pero las bacterias pueden adoptar distintas formas, como cocos, bacilos, estar en forma individual o agrupados. Es interesante, las bacterias se reproducen por multiplicación del ADN y en general se produce una división cada 20 o 30 minutos. Entonces, imaginemos que de una sola célula, después de 10 horas, podemos tener 1000 millones de bacterias. Así que la tecnología de alimentos tiene que combatir eso. Recordemos que hay bacterias que son patógenas y que causan enfermedades, y algunas bacterias forman esporas, que son formas muy resistentes a las altas temperaturas. Acá tenemos imágenes de distintas bacterias contaminantes de alimentos, y algunas, como la Clostridium botulinum, que nos vamos a referir, son muy peligrosas. Entonces la tecnología de los alimentos tiene que observar y controlar todo esto. También hay virus. Los virus no son células, como sabemos, solo se reproducen en células huésped. Por ejemplo, el virus de la hepatitis A o el virus de la hepatitis B, que normalmente contaminan aguas y alimentos. Hongos y levaduras. Todos conocemos la contaminación por estos microorganismos, los hongos filamentosos, que son perjudiciales. Algunos son patógenos porque generan micotoxinas, como el Aspergillus flavus. Las levaduras, que pueden crecer en alimentos ácidos y en presencia de azúcares, y que aparecen en la superficie de distintos tipos de alimentos. Los protozoos o protozoarios parásitos en aguas, por ejemplo la giardia, que es un parásito intestinal, o el parásito que genera la triquinosis. Todo eso hay que controlarlo. También la amebiasis es una enfermedad causada por parásitos. Quizás oyeron hablar de la enfermedad de la vaca loca. Bueno, es una encefalopatía espongiforme bovina producida por prión. Prión es una proteína que está mal plegada, que tiene alteraciones en su estructura secundaria y que conduce a un incorrecto plegamiento. No tiene ADN ni ARN, son solamente aminoácidos. Bien, entonces, tenemos que combatir desde la tecnología de alimentos el desarrollo de microorganismos. Hay microorganismos que son alteradores y otros que son patógenos y que producen enfermedades. Y atención, malas prácticas higiénicas de aquel que manipula los alimentos puede causar contaminación alimentaria, así como mal uso de los utensilios y de las herramientas. A las enfermedades de transmisión alimentaria se las llama ETA y son realmente un problema de salud a nivel mundial. Esas ETAs pueden ser infecciones transmitidas por alimentos. Eso ocurre cuando nosotros ingerimos el alimento que contiene los microorganismos vivos y que se desarrollan en el tracto digestivo del hombre, como salmonela, el virus de la hepatitis A, o podemos tener intoxicaciones alimentarias, que es cuando nosotros ingerimos la toxina que previamente
produjo el microorganismo. Por ejemplo, la toxina botulínica del Clostridium botulinum o la enterotoxina del Staphylococcus aureus. No olvidemos que Argentina tiene uno de los índices más altos en el mundo de enfermedades producidas por la Escherichia coli O157H7, que produce el síndrome urémico hemolítico. Es productora de una toxina, una virotoxina o toxina Shiga, y es muy frecuente en niños y es una causa muy importante de insuficiencia renal aguda. Entonces hay una serie de bacterias patógenas y en los cuales están involucrados muchos alimentos. Acá mostramos esquemas de algunos de estas bacterias. Entonces, ¿qué tiene que hacer la tecnología de preservación de alimentos? Tiene que prevenir o retrasar la descomposición por microorganismos, inactivar enzimas y también prevenir o retardar las reacciones químicas. Ahora, ¿cómo tenemos que hacer? Tenemos que ver cuáles son los factores que afectan el desarrollo de los microorganismos, porque los microorganismos, ¿qué requieren? Nutrientes, una atmósfera gaseosa adecuada, una temperatura adecuada, que el alimento tenga un grado de acidez o alcalinidad. Los alimentos requieren agua que esté disponible y ausencia de sustancias inhibitorias. Si alguno de estos factores no está en el rango adecuado, nosotros podremos controlar el crecimiento microbiano. Entonces, cuando hablamos del pH de un alimento, ¿qué estamos diciendo? Es una medida de la acidez o de la alcalinidad del alimento. Un pH neutro es 7, los alimentos ácidos tienen pH menor que 7 y los alcalinos mayor que 7. Entonces, hay alimentos que tienen pHs por arriba del neutro y otros que son ácidos con pHs muy bajos. También las bacterias y los hongos crecen en un rango de pH. Las bacterias tienen un rango más estrecho de crecimiento más cerca de la neutralidad, mientras que los hongos pueden crecer a pHs muy bajos, como ven ustedes, y también a pHs altos, tienen un rango más amplio. Dijimos que los microorganismos necesitan agua libre, agua disponible. Hay una propiedad del alimento que se llama actividad acuosa, que no es exactamente igual a la humedad del alimento, es decir, no hay una relación lineal entre humedad y actividad acuosa, pero sí hay una relación. A mayor humedad, mayor actividad acuosa. Entonces, tenemos que tratar de controlar esa agua libre para que no crezcan los microorganismos. También los microorganismos requieren en forma diferente del oxígeno. Algunos son aerobios, otros son anaerobios, y hay situaciones intermedias. Por ejemplo, los hongos casi siempre son aerobios estrictos, mientras que las levaduras pueden crecer con y sin presencia de oxígeno. Por último, la temperatura, que es uno de los factores más importantes. Los microorganismos patógenos, en general, crecen a temperaturas cercanas a los 37 grados. Así que si nosotros elevamos mucho la temperatura por arriba de 75 grados, podemos destruir a los microorganismos. Por debajo de 5 grados, los microorganismos crecen mucho más lentamente y por debajo de menos 18 grados prácticamente no se desarrolla. Entonces, una curva de crecimiento microbiano tiene esta forma, en forma logarítmica, hay una fase de latencia, una fase exponencial y una fase estacionaria, y después una fase de crecimiento. Y de acuerdo a las temperaturas óptimas, vemos que los que se desarrollan a temperaturas entre 30 y 37 grados, que se llaman mesófilos, son en general gérmenes, digamos, patógenos y toxigénicos. Y ese tipo de gérmenes son mesófilos. Entonces, ¿en qué se basan las tecnologías de preservación de alimentos? Podemos usar tratamientos de tipo físico. Por ejemplo, podemos manipular la temperatura, elevarla, como en operaciones de escaldado, pasteurización o esterilización, o disminuirla, como en la refrigeración y la congelación. Si usamos muy altas temperaturas, lo que vamos a hacer es destruir las células bacterianas por desnaturalización de las proteínas. El escaldado, por ejemplo, se aplica para inactivar enzimas en frutas, como esa polifenol oxidasa que les mostré,
se usan temperaturas inferiores a 100 grados, con vapor de agua o con agua. La pasteurización se utiliza para prolongar la vida de los alimentos con temperaturas menores a 100 grados y la idea con esta operación es destruir los microorganismos sensibles a altas temperaturas, como bacterias que no son esporuladas y bacterias patógenas. Por supuesto, el nombre de pasteurización es por Louis Pasteur, que fue el primero que la utilizó. Y tengamos en cuenta que hay distintos tipos de procesos. Se puede pasteurizar con bajas temperaturas largos tiempos o con altas temperaturas y cortos tiempos. Y por ejemplo, en el caso de la leche, altas temperaturas, hablamos en 75 grados por poquitos minutos, y también se pueden usar ultra altas temperaturas. La idea es destruir esos microorganismos patógenos y el concepto es que cuanto más alta es la temperatura y más corto el tiempo, mejor es el proceso en cuanto a la retención de nutrientes. Entonces, aquí podemos ver los equipos que se usan de intercambiadores a placas, ¿no es cierto?, para calentar rápidamente, por ejemplo, la leche, o utilizar intercambiadores en forma de tubo para jugos. La idea en la leche, por ejemplo, es inactivar las bacterias que causan la tuberculosis o la Coxiella burnetii que causa la fiebre Q. Estos son una cantidad de alimentos que se pasteurizan. Leche, cervezas, helados, etc. Ahora, si nosotros lo que queremos es eliminar esporos de bacteria, tenemos que recurrir a la esterilización, que también lleva el nombre de apertización. La idea en la esterilización, ahí sí, es eliminar tanto las bacterias vegetativas como las formas resistentes, que son los esporos. Y aquí hay que tener mucho cuidado con la eliminación de esporos del Clostridium botulinum, porque el Clostridium botulinum crece en productos que tienen pH mayor de 4,6 y genera una neurotoxina que es muy peligrosa. Tengan en cuenta que una gota de esa toxina puede matar a 13 millones de personas. Entonces, hay que ser muy cuidadoso cuando uno diseña los procesos para tomar como microorganismo target el Clostridium botulinum. Por eso los alimentos entonces se clasifican en aquellos que son de pH menor de 4,6 y mayor de 4,6, y entonces se toman distintos protocolos para uno u otro. Los alimentos de baja acidez son los de mayor riesgo, justamente por esto del crecimiento del Clostridium botulinum, que produce una toxina letal para el hombre. En los otros hay otro tipo de protocolos. La esterilización se puede hacer después de haber envasado los alimentos, por ejemplo, después de enlatarlos, o se puede esterilizar el alimento líquido antes de envasarlo, con lo cual después hay que tratar de que el envasado sea realmente aséptico, y así es como se hace con la leche estéril. Entonces, estas son las autoclaves que se usan para alimentos enlatados, en las cuales se usan temperaturas por arriba de 115, 120 grados, hay que usar vapor de agua, pero a presión mayor que la atmosférica para lograr estas temperaturas. Acá podemos ver los equipos que se usan a nivel industrial, y en el caso de alimentos líquidos, se esteriliza antes del envasado y luego el envasado es aséptico. Son plantas bastante complejas. Por supuesto, detrás de todo esto hay cálculos matemáticos de cuánto tiempo tiene que estar sometido el alimento para eliminar el microorganismo target, y además hay que optimizar el proceso para retener nutrientes. Todo lo que hablamos hasta aquí era con temperaturas altas, pero también podemos usar temperaturas bajas. Con este cuidado, el frío no esteriliza. El frío lo que hace es inhibir el desarrollo. Y ahí podemos tener dos opciones. O refrigerar entre 0 y 8 grados, que es lo que habitualmente hacemos en nuestras casas, donde la vida útil del producto es corta, a lo sumo días o una semana,
Y a nivel industrial esto se complementa con envasados al vacío o en atmósferas modificadas, donde se manipula y se cambia la concentración de oxígeno y dióxido de carbono, o cómo se usa para el almacenamiento en atmósfera controlada de manzanas y peras en nuestro país, donde se baja la concentración de oxígeno de 20% en el aire normal a 1 o 2% y se sube la de dióxido de carbono. Si bajamos aún más la temperatura, tendremos congelación de alimentos, donde se utilizan menos 18 grados o menos. Y la idea de este método es inhibir, pero no destruir, el desarrollo de microorganismos patógenos. Entonces, con la congelación, además de que al bajar la temperatura bajan las velocidades de deterioro de todas esas reacciones, también estamos disminuyendo la actividad acuosa, porque al remover el agua transformándola en hielo, disminuimos el AW. Y es un excelente método de conservación a largo plazo porque se retienen nutrientes. También aquí hay que hacer cálculos matemáticos de cuál es el tiempo de congelación. Las temperaturas iniciales de congelación están por debajo de 0 grados, dependiendo de la cantidad de sales o azúcares que tenga el producto. Además, también se puede controlar la velocidad de congelación. Si congelamos lento, puede deteriorar al alimento la formación de cristales grandes de hielo, mientras que si congelamos rápido, se forman un gran número de cristales pequeños. Acá podemos ver que si usamos altas velocidades, los cristales de hielo son pequeños y se forman adentro de las células del alimento, mientras que si es lento, se forman extracelularmente y con tamaños grandes que después generan exudado. Desde el punto de vista de la microbiología, menos 18 grados inhiben los mohos, menos 12 las levaduras y menos 10 a las bacterias. O sea que con menos 18 nos aseguramos que no van a crecer los microorganismos, pero si se interrumpe la cadena de frío, los microorganismos están ahí y pueden desarrollar. Entonces hay distintos equipos como cámaras, túneles, congeladores de cinta en espiral para que se ocupe menos espacio, congeladores de lecho fluidizado que congelan cada partícula de alimento en forma individual, lo cual facilita después su consumo, congeladores a placas cuando el alimento está en cajas, por ejemplo, o congelación con fluidos criogénicos como el nitrógeno líquido, que tiene un punto de menos 196 grados de ebullición. La conservación es mucho más prolongada, puede ser hasta un año a menos 18 grados, y si bajamos más, a menos 30, podemos llegar a 2 años. Entonces son periodos realmente muy prolongados que permiten al consumidor disponer de los alimentos. Y quiero hablar de otra manera de conservar, que es disminuyendo la disponibilidad de agua. Esta es la curva que se llama una isoterma de absorción, donde mostramos humedad versus actividad acuosa. Lo que podemos decir que los microorganismos necesitan una actividad acuosa cercana a 1, pero que si bajamos esa actividad acuosa a 0,6, el alimento se hace estable, porque muy pocos microorganismos crecen por debajo de 0,6. O sea, es una situación en la que estabilizamos el alimento. Entonces, hay distintos tipos de alimentos que tienen actividad acuosa, tenemos que ir viendo qué microorganismo crece y cómo podemos controlarlo modificando el AW. Y ese AW yo lo puedo modificar eliminando el agua. Por ejemplo, la concentración es eliminar el agua por evaporación. En la deshidratación estamos eliminando agua de alimentos sólidos. Entonces, acá vemos equipos que se usan en la concentración por evaporación, por ejemplo, para obtener jugos concentrados que son más estables, alimentos deshidratados por aire caliente o por la acción del sol, distintos tipos de equipos para secado, un secador spray para obtener leche en polvo, por ejemplo, y la liofilización, que es muy interesante, que se usa también en la industria farmacéutica, donde lo que se hace el alimento es congelarlo primero y después
someterlo a una baja presión para que el hielo sublime. Entonces no pasamos por la etapa de agua líquida y eso hace que la calidad del alimento liofilizado sea mucho mejor que la del alimento deshidratado, se rehidrata mucho más fácilmente. Llegamos a concentraciones de agua del orden del 2%, que es agua que está ligada y no crece ningún microorganismo. Para terminar, les comento que hay tratamientos de tipo químico en donde se agregan preservadores de distintos tipos, como sorbatos, ácido láctico, se puede agregar sal, el ahumado también protege a los alimentos, acidificar. En el caso de alimentos líquidos se puede usar radiación UV, la luz ultravioleta, en líquidos que son claros. También está aceptado la irradiación con radiación ionizante, eso se hace en la CONEA. Y hay otros tratamientos térmicos, no nos podemos explayar porque sería muy largo, pero por ejemplo que usan gases como ozono o tratamientos de alta presión. En la parte de conservantes químicos está el sórbico, el benzoico, el láctico, los parabenos, sulfitos, los nitritos que se usan en carnes curadas, el ahumado, y mostrarles simplemente la radiación UV que se aplica en alimentos líquidos, donde las longitudes de onda dentro del espectro están entre 200 y 280 nanómetros. Esa luz lo que hace es afectar el ADN de los microorganismos y se utilizan lámparas de arco de mercurio de baja y mediana presión. Y también radiaciones ionizantes. En Argentina se utiliza en la CONEA cobalto 60, y las radiaciones ionizantes se utilizan para inhibir brotes de papas, por ejemplo, eliminar insectos de las frutas e inactivar parásitos. Solo se puede usar hasta 10 kilogray, entonces con eso reducimos el contenido de microorganismos patógenos, pero no se puede esterilizar con irradiación, porque se necesitarían dosis muy altas, por ejemplo, para eliminar Clostridium botulinum, que no se pueden aplicar. Bueno, con esto simplemente dejo la inquietud de la importancia que tiene la tecnología para controlar y estabilizar a los alimentos. Y bueno, y a continuación va a hablar el doctor Alfredo Calvelo, también explicando un poco qué tecnología hay detrás de lo que comemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Zaritsky. Interesantísimo. Entre otras cosas, por ejemplo, uno siempre contempla que los alimentos procesados tienen un gran aporte tecnológico detrás para que se mantengan en condiciones de que los comamos durante un tiempo más o menos prolongado, ¿no es cierto? Pero acá, por su presentación, podemos ver que también los alimentos frescos se someten muchas veces a distintos procesos para extender su vida útil, ¿no es cierto? Cosas como papas, por ejemplo, manzanas, que a primera vista uno pensaría que vienen de la huerta a su casa, pero no, también en los alimentos frescos es importante, especialmente en las cadenas de abastecimiento que existen hoy en día y en las grandes urbes, ¿no es cierto?, que sean sometidos a estos procesos para evitar la reproducción de microorganismos, y que estamos pensando, porque si no, habría intoxicaciones o infecciones alimentarias por doquier, y esto se puede alejar con estos procesos. Sí, yo lo que quiero recalcar es que esto no se hace hoy en día empíricamente. Hay ciencia y tecnología detrás de todo esto, estudios bioquímicos, biológicos, de ingeniería química, es decir,
el estudio de los alimentos es multidisciplinario y realmente se ha profundizado mucho y avanzado muchísimo en los últimos años para poder tener productos saludables, con nutrientes, estables. Así que vamos a escuchar ahora al doctor Calvelo, que va a completar estos conceptos. Bueno, adelante, doctor Calvelo, lo escuchamos. Bueno, muchas gracias, Nora, por la presentación. Gracias, Mimi, por pasarme la posta. Y justamente yo lo que hice es una presentación sobre alimentos procesados. Y quería contarles que en 1798, Malthus, que era un economista y clérigo británico, publicó un ensayo sobre el principio de población, donde pronosticaba que el crecimiento de la población iba a ser más rápida que la producción de alimentos, y que se iban a producir hambrunas y conflictos. Felizmente, Malthus se equivocó, y se equivocó porque justamente la producción de recursos que él supuso que iba a ser lineal, terminó siendo exponencial, igual que el crecimiento de la población. Y eso fue gracias a la ciencia y tecnología que desarrollaron toda la producción de alimentos en forma muy eficiente. Cuando Malthus hizo su producción, en el año 1800, la población mundial era de 1.000 millones de habitantes. Y con esa ciencia y tecnología llegamos a hoy, donde somos 7.800 millones, sin que se haya cumplido su predicción. Y la cosa sigue adelante, porque para 2050 vamos a ser 9.000 millones y se necesitará un 40% más de alimentos que los que consumimos hoy. Eso fue un logro integral donde se produjeron cambios e innovaciones, tanto en el campo como en la industria, como en la comercialización. Entonces, hubo mejoras en la producción primaria, nuevas zonas productivas, zonas que se irrigaron, mayores rendimientos, con mejoramiento de semillas, fertilizantes, plaguicidas, una mecanización fantástica, tratamientos post cosecha, nuevos procesos de preservación, todos los que comentó Noemí en su presentación, refrigeración, congelación, deshidratación, pasteurización, etcétera, fueron aplicados para poder lograr ese logro. Y a su vez hubo una evolución tecnológica de la industria procesadora, o sea, se crearon nuevos productos, nuevos procesos, se diseñaron nuevos equipos. Y también hubo una evolución de la logística de distribución, porque el 70% de la población mundial reside en áreas urbanas que están lejos de las zonas de producción primaria, con lo cual hay todo un esfuerzo logístico detrás de ese logro de haber podido alimentar a la población mundial. Así, por ejemplo, apareció el transporte a granel, los semi-elaborados, el uso de contenedores, el uso de pallets, etc., fue toda una evolución de la parte de comercialización. Acá les comento, como un ejemplo de uso de semi-elaborados, la comercialización de aceites vegetales. Las fábricas que muelen las semillas o los porotos de oleaginosas tienen que estar cerca de las zonas de producción primaria, porque el costo de flete terrestre es muy caro, tiene una incidencia muy grande en el costo del producto. Con lo cual, tienen que estar cerca. Pero a su vez las zonas de consumo están lejos, incluso a ultramar, entonces tampoco se puede terminar de refinar el producto en esas plantas, porque el transporte lo oxidaría si es refinado. Con lo cual lo que se hace es producir un producto semi-elaborado, que es el aceite crudo. Ese se embarca en barcos cisternas y se llevan a otros países donde se refinan, y ahí el
el producto terminado pasa a los consumidores. Esta operación es gigante hasta tal punto, para compararlo, les quiero comentar el complejo aceitero Gran Rosario, que está acá en la Argentina, a la altura de San Lorenzo, ocupa 70 kilómetros sobre la costa derecha del Paraná. Tiene 20 plantas elaboradoras con sus respectivos puertos. El más importante grupo a nivel mundial. Incluso está ahí la planta de mayor producción de crushing del mundo. Exporta alrededor de 40 millones de toneladas al año de porotos, harina y aceite crudo de soja. Entonces, lo que quiero recalcar es la escala de las operaciones que hay detrás de lo que uno encuentra en un supermercado cuando va a buscar un alimento. Respecto a los procesos de preservación de alimentos, permiten que miles de toneladas de alimentos lleguen diariamente a las grandes urbes, el suministro de alimentos a países que no pueden producirlos, y acceder a alimentos perecederos en cualquier época del año. Y para acá también tengo un ejemplo, que son las manzanas durante todo el año. Hoy por hoy nosotros comemos manzanas durante todo el año, pero la cosecha de manzanas en Argentina es de fines de enero a mediados de abril. Una vez cosechados, los vegetales siguen respirando, entre comillas. Esto es, consumen oxígeno y desprenden anhídrido carbónico. Eso es porque se produce una reacción, va quemando los azúcares para producir energía, y con esa energía mantener ciertas funciones metabólicas básicas que son los que hacen que se mantengan frescos. Entonces, en la atmósfera controlada, que Emila nombró, entre los métodos de conservación, es un almacenamiento refrigerado a temperaturas entre 0 y 4 grados, en una atmósfera rica en nitrógeno, con un contenido alto de anhídrido carbónico y bajo en oxígeno. Entonces, lo que se hace es, el frío retarda estas funciones metabólicas, el oxígeno atrasa esta reacción, porque es el reactivo, y el anhídrido carbónico, que es el producto, también la atrasa. Gracias a este mecanismo, comemos manzanas todo el año. Lo otro que evolucionó en forma fantástica fue la industria alimentaria, que se estructuró de una forma de producir volúmenes fenomenales y generando productos adaptados a las necesidades y deseos de los consumidores. Es así que se diseñaron nuevos productos, desarrollaron nuevos procesos, nacieron nuevas categorías de productos: premezclas, postres y flanes, lácteos, salsas, mayonesas, mostazas, chacinados, enlatados, caldos y sopas, etc. También evolucionó la industria del packaging, de la mano de este crecimiento fenomenal de los alimentos industrializados. Hubo desarrollo de nuevos procesos, envasadoras más rápidas y eficientes, nuevos materiales de envasamiento. El envase dejó de concebirse como un contenedor y soporte de información y empezó a ser algo funcional. Involucra una protección mecánica de manipuleo, practicidad de uso, protección funcional, agentes externos, puede alargar la vida útil, protegiendo contra la contaminación microbiana, la humedad, la luz, el oxígeno, todas cosas que afectan la vida útil de los alimentos. La industria del packaging se disparó en su desarrollo a partir de la aparición de los supermercados a principios del siglo XX. Justamente la modalidad de autoservicio que impusieron los supermercados obligó a buscar una forma más higiénica y más práctica de comercialización. Yo recuerdo las almacenes de mi época, donde los productos venían a granel, en bolsas, como pueden ver acá, y el almacenero lo iba fraccionando a cada uno de los clientes en papel, y le daba como un repulgue, y quedaban 2 orejitas en el paquete. Y eso cambió ahora por envases que son herméticos, higiénicos, con marca, contenido declarado, información nutricional,
datos del fabricante, códigos de trazabilidad, fecha de vencimiento, claim y evidencia de apertura. Quería mencionarles, hablando de envasado, el envasado aséptico, que Noemí lo mencionó también, porque creo que fue una de las innovaciones más importantes en ese siglo. Y la hizo Tetra Pak de Suecia en los años 60, donde combinó el envasado aséptico, que Noemí lo mencionó, con un innovador material de packaging. El envase consiste en 6 capas de distintos materiales. Lo importante es el aluminio, que está protegiendo contra la luz, la humedad y los gases, que tiene capas de polietileno a ambos lados. Una la adhieren a otra capa de polietileno, que es lo que suelda el envase, otra lo adhiere a la cartulina. Sobre la cartulina está la impresión, y luego tiene una capa de polietileno que protege la impresión contra la humedad o contra la fricción en el manipulero. Con ese envase y con el proceso que se utilizó de envasado aséptico, consiste en la pasteurización del producto, la esterilización del interior del envase, muchas veces con agua oxigenada, y lo más importante, el sellado del polietileno sobre el mismo producto, para que no quede cámara de aire. De esa manera queda un producto sin aire. La ausencia de aire le da a esos productos 6 meses de vida útil sin necesidad de refrigeración. Y eso fue muy importante porque permite la comercialización en países sin cadena de frío. La leche de larga duración es un ejemplo, pero hay salsas, hay vegetales, hay cantidad de productos en Tetra Pak. Ese gran desarrollo y ese gran logro obtenido por la tecnología de alimentos dejó algunos pendientes que deben mencionarse. Se pudo producir alimentos para 7.800 millones de personas, pero lamentablemente con desigualdades en la disponibilidad de los mismos. Quedan 4 pendientes, o sea, 4 grandes problemas para resolver pendientes. Uno es que parte de la población mundial está subalimentada. Hay 690 millones de personas que pasan hambre, es un 9%. Una parte aún mayor, estimada en 3.000 millones, es un 38%, tiene problemas de malnutrición. Come, pero come mal. El precio de una dieta saludable, lácteos, frutas, hortalizas, alimentos proteicos, es 5 veces mayor que el de una dieta de subsistencia energética, que generalmente son ricas en almidones. Eso significa que las dietas saludables son inasequibles para cerca del 40% de la población mundial. Cierra con este 38% que mencioné anteriormente. Un tercer punto, que es un problema, pero también podría ser una gran oportunidad, es que el 40% de los alimentos producidos no llegan a consumirse por falta de tratamiento post cosecha, falta de infraestructura de almacenamiento y transporte, mermas, derroche, caducidad, etc. Y ahí hay mucho para hacer. Y la cuarta es que hay más de 1.900 millones de adultos con sobrepeso, de los cuales 650 millones son obesos. La obesidad es un importante factor de riesgo para las llamadas enfermedades no transmisibles. Creo que Sergio tiene proyectado hablar de eso después que yo. Son enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer y hay otras. Una forma de prevención sería lograr un entorno en donde la opción alimentaria más disponible y asequible sea más saludable. Por ejemplo, una ingesta limitada en grasas, azúcares y sodio. Hay quienes piensan que la industria alimentaria debiera contribuir a generar ese entorno, reduciendo la cantidad de azúcares agregados, grasas en general y grasas trans en particular. Las grasas trans son unos isómeros que se producen cuando se hidrogenan los aceites o cuando se calientan a alta temperatura,
que tienen la particularidad de bajar el colesterol bueno y subir el colesterol malo. También bajar la cantidad de sodio, sobre todo si están destinados a niños y adolescentes. Eso, digamos, parece razonable, pero se ha popularizado una clasificación de los alimentos según su grado de procesamiento, donde los clasifican alimentos naturales, son no procesados, sin sustancias añadidas, bueno, la carne, los vegetales, las frutas en general. Después, ingredientes que son extraídos de esos alimentos naturales, aceites, grasas, harinas, almidones, azúcar, sal. Y después hay una secuencia donde hay alimentos mínimamente procesados, que son los alimentos naturales, pero mínimamente alterados, sin sustancias externas, o sea, sin agregarle ninguna otra sustancia, que son sujetos a casi todos los métodos que mencionó Noemí: refrigeración, congelación, deshidratación, etc. Después hay alimentos procesados, que son naturales, con procesos, pero a su vez adicionados con ingredientes, conservantes, aditivos. Y después hay una categoría que es alimentos ultraprocesados, que contienen poco o nada de alimento natural. O sea que aquí estamos hablando de un jugo de fruta que no tiene jugo. Por ejemplo, hay jugo de fruta en polvo, que tienen muy poco jugo. Y hay una gran cantidad de productos que sí alimentan, en cierto modo, pero que estarían cayendo en esta categoría. Son elaborados entonces a partir de ingredientes, harinas, grasas, aceites, etc., y contienen conservantes y aditivos. Los procesos, habla de fritado, horneado, extrusión. En realidad no podrían considerarse ultraprocesados, porque cualquier alimento natural, cuando lo horneamos, tiene el mismo proceso, o cuando lo fritamos también. Entonces, en realidad, lo de ultraprocesados es por la composición que tienen. Lo digamos, extraño es que estos alimentos ultraprocesados son margarinas, gaseosas, jugos en polvo, golosinas, bueno, toda esta lista que tengo aquí y de la cual comemos todos los días. Con lo cual, a los alimentos ultraprocesados hay como una campaña de demonización, desalentando su consumo. Parece claro que el problema no está entonces en el procesado, sino en la formulación. O sea, es cierto que muchos de estos alimentos tienen excesos de grasas, azúcares y sodio. En un estudio realizado en Holanda en 2017 encontraron que el 70% de los productos de un supermercado estarían en la categoría de ultraprocesados. Así que imaginemos lo que significaría que estos productos no existan más. En mi opinión, la industria alimentaria puede hacer mucho para resolver los problemas de sobrepeso y obesidad, adaptando sus productos para generar una oferta más sana. Por lo que demonizar los productos ultraprocesados no parece ser el mejor camino. Por el contrario, debiera redoblarse la apuesta, porque los productos procesados en general, debidamente reglamentados, aún pueden hacer mucho en favor de la salud de los consumidores. En general, la industria alimentaria ha respondido positivamente a esos cambios y existe en el mercado una importante oferta de productos bajos en grasa, sin azúcar, bajos en sodio. Acá tenemos un queso bajo en sodio y con 70% menos de grasa, una bebida sin azúcares, etc. Paralelamente, el Estado interviene a través de regulaciones. Acá tengo alguna lista. En 2009 salió la ley de celiaquía para el libre de gluten. Se puso un límite para poder tenerlo el libre de gluten, que es uno de los más bajos del mundo, de menos de 10 partes por millón. En 2011 se hizo un acuerdo voluntario con empresas para reducir el sodio entre el 5 y el 25%. A los 2 años, en el 2013, se hizo un monitoreo y se había cumplido entre el 80 y el 100% de los objetivos que se habían puesto. En 2012 se puso un límite a las grasas trans, con un máximo de 2% sobre las grasas totales. La industria reaccionó
cambiaron la tecnología de fabricación de las margarinas, se aplicaron el proceso de interesterificación que produce margarinas prácticamente sin grasas trans, y hoy tenemos margarinas en el mercado que cumplen esta reglamentación. En el 2013 se sacó esta ley, la 26.905, que pone un máximo de sodio para distintos alimentos con objetivo de ir bajándolo gradualmente. En el 2021, ahora, están con media sanción en el Congreso la ley de etiquetado frontal, que propone agregar octógonos con leyendas que dicen exceso de calorías, exceso de sodio, exceso de grasas trans, exceso de azúcar o exceso de grasas saturadas a los productos que superen cierto valor. Para terminar, quería hacerles una mención sobre los alimentos funcionales. Paradójicamente, esa misma industria productora de ultraprocesados también tiene en el mercado alimentos funcionales. Los alimentos funcionales son productos modificados en su composición, con lo cual serían ultraprocesados, a los que se les incorpora componentes que pueden prevenir enfermedades. Calcio y vitamina D para prevención de osteoporosis, estoy nombrando algunos nada más. Fitoesteroles y fitoestanoles para reducción del colesterol, ácidos grasos omega 3 para reducción del riesgo de enfermedad coronaria, o probióticos para estimulación del sistema inmunológico. Acá les muestro algunos productos funcionales en el mercado argentino. Este es un postrecito con calcio, hierro, zinc y vitamina D, una margarina con fitoestanoles, un yogur con fitoesteroles, un probiótico y galletitas con omega 3. Hay más, hay leches, hay otros productos, pero puse estos porque tienen una característica. A excepción del yogur, que está acá a la derecha arriba, todos los demás son alimentos ultraprocesados. Bueno, esto es todo lo que yo quería mencionar. Gracias por la atención. Muchas gracias, doctor Calvelo. Interesante su presentación, por supuesto. Lo que tiene que ver con alimentar a una población creciente y esa paradoja que se da, que se produce tanto alimento, pero se desperdicia una cantidad enorme de alimento. Algo que parece intolerable pensando que hay un 40% de la población malnutrida, ¿no? Ahora, para no dejar que transcurra el tiempo, porque nuestro tercer invitado tiene otro compromiso más tarde, invitamos a Sergio Britos a que nos cuente un poquitito sobre cómo nos alimentamos los argentinos. Bueno, muchas gracias, Nora. Estoy ahí compartiendo pantalla. Bueno, voy a, como bien vos decís, Nora, en mi presentación voy a cambiar un poquitito el eje y vamos a presentar alguna información y algunos datos que venimos trabajando en CEPEA en relación con la alimentación de la población argentina. Tanto Noemí como Alfredo creo que hicieron excelentes aportes acerca de la importancia de la tecnología detrás de los alimentos que comemos, y un poco la apuesta en mi presentación es tratar de hablar precisamente de qué es lo que comemos, cuáles son los problemas dietarios que tenemos en la población argentina, y para eso estamos utilizando como fuente de información la última encuesta nacional de gasto de hogares. Esta es una encuesta típica del INDEC, del Instituto de Estadística y Censo, realizada aproximadamente cada 8 o 10 años, y que es la base para mucha información estadística de INDEC en relación con los precios de los alimentos, la conformación de la canasta básica de alimentos. Todavía no tenemos, lamentablemente, los datos definitivos y completos de la última encuesta nacional de nutrición, que se hizo también en el año 2018, con lo cual esta información creo que es muy útil en términos de comprender cómo conformamos los argentinos nuestro patrón alimentario. Antes de empezar con datos, yo le voy a presentar unos cuantos datos, espero no marearlos tanto. Contarles que el foco de este estudio que nosotros venimos realizando, en realidad todavía no ha terminado, esto forma parte de una investigación que estamos realizando y que es financiada por el Ministerio de Salud de la Nación,
los datos, digo, han sido analizados con foco en el concepto de calidad de dieta. A nosotros nos importa mucho analizar los consumos de alimentos de nuestra población y con ello tratar de construir indicadores que refieran a la calidad del patrón alimentario en su conjunto. Hay muchos métodos en la bibliografía que permiten cuantificar la calidad de la alimentación de las personas y de las poblaciones. Nosotros generalmente utilizamos una metodología que en términos técnicos en nutrición se conoce como métricas de densidad de nutrientes. La densidad de nutrientes tiene que ver con la relación que existe en los alimentos y también en las dietas completas entre tres grandes componentes. Por un lado, la energía, vale decir, las calorías finalmente consumidas al final del día, la cantidad y el tipo de alimentos de buena calidad nutricional y la cantidad y el tipo de alimentos de baja calidad nutricional. Esa relación entre la energía, los alimentos de buena calidad y los alimentos de baja calidad nutricional determina finalmente una medida que llamamos indicador o índice de densidad de nutrientes. Y ese índice de densidad de nutrientes es la métrica a partir de la cual nosotros presentamos datos acerca de la calidad de dieta de nuestra población. Dicho esto, les presento algunos datos. Ustedes ven ahí un gráfico que refleja cuál es la calidad de dieta de la muestra que ha sido analizada en la Encuesta Nacional de Gasto de Hogares en el año 2017-18, y si ven arriba, vemos que solamente un 11% de la población argentina, solo un 11%, puede decirse que realiza una dieta cuya calidad nutricional es alta. Un 50% de la población tiene una dieta de calidad intermedia y casi un 40%, un 39% de la población tiene una dieta claramente de baja densidad de nutrientes. Esta baja densidad de nutrientes implica que existen desequilibrios que pueden estar, ya sea por el exceso en el consumo de alimentos de baja calidad nutricional, que aportan muchas veces azúcares, grasas saturadas o sodio en exceso, como también por el déficit, la deficiencia de alimentos de buena calidad nutricional, hortalizas, frutas, lácteos, legumbres. Analizamos también en la encuesta qué le pasa a los hogares. Estos datos, yo me olvidé decirlo, refieren no a las personas individualmente, sino a los hogares. La encuesta de INDEC está orientada o toma como unidad de análisis al hogar. Y en este caso vemos los datos en hogares que tienen niños menores de 18 años. Si uno mira, los datos son bastante similares, pero un poquitito peores. Vale decir, en hogares con niños, solamente el 8% de ellos tiene una dieta que podría considerarse como de buena o alta calidad nutricional, el 52% intermedia, el 40% de calidad baja. En esta diapositiva lo que mostramos es un típico indicador que nosotros solemos analizar en los estudios alimentarios y que tiene que ver con las brechas de consumo. Las brechas de consumo o las brechas alimentarias implican analizar precisamente la diferencia entre lo que se come y lo que se debería comer de acuerdo con las recomendaciones de guías alimentarias. Y si uno mira en este gráfico, las barras de color más oscuro representan a los hogares en los que hay niños y en color un poquitito menos oscuro los hogares de la muestra general. La foto verdaderamente es similar. Siempre en los hogares con niños las cosas son un poquitito peores que en los hogares en general o en los hogares en los cuales no hay niños. Y si uno mira del lado izquierdo de las barras, encontramos que tanto en las verduras o hortalizas no feculentas, las frutas, fundamentalmente las legumbres, los cereales integrales y los granos, y también en los lácteos, leche, yogur y quesos, uno observa que esas barras que están hacia la izquierda muestran déficits o deficiencias o brechas alimentarias negativas. Es decir, hay 4 grupos alimentarios que son los que mencioné: verduras, frutas, legumbres y lácteos, en los cuales la dieta de la población en general y la de los hogares con niños en particular muestran deficiencias de gran magnitud. Básicamente, si uno mira estos números y los promedia, tenemos que en estos grupos de alta calidad nutricional, me refiero a los grupos alimentarios,
estamos consumiendo aproximadamente entre 1/3 y el 40% de lo que deberíamos consumir siguiendo las recomendaciones de las guías alimentarias. Y por el contrario, tenemos dos grupos alimentarios en los cuales el exceso es muy importante. Por un lado, yo habitualmente lo denomino como el mundo de lo harinoso, todo lo que tiene que ver con cereales muy refinados, harinas, pan, pastas. Si uno mira, hay un exceso prácticamente del doble respecto de lo que las guías alimentarias recomiendan consumir. Somos un país carnívoro y obviamente esto se refleja también en que tenemos un exceso, aún en los hogares de bajos ingresos, en la ingesta, en el consumo cotidiano de carne, fundamentalmente a expensas de carnes rojas. Y también, si bien no está mostrado en esta diapositiva, tenemos un tercer exceso muy característico en la alimentación que tiene que ver con el consumo de alimentos que nuestras guías alimentarias identifican como alimentos de consumo opcional u ocasional, fundamentalmente aquellos alimentos que tienen exceso de azúcar. Es decir, este análisis de brechas alimentarias muestra claramente 4 déficits, verduras, frutas, legumbres y lácteos, y 3 excesos, que en orden serían, por un lado, todos los alimentos a base de cereales y harinas muy refinadas, alimentos a base de azúcares y, aunque corresponde o se corresponde con un grupo de alimentos de muy buena calidad nutricional, también saber que en Argentina tenemos un exceso en el consumo de carnes, fundamentalmente de carnes rojas. Esta otra diapositiva muestra cuál es el porcentaje de hogares que no cubren con sus consumos las ingestas recomendadas por las guías alimentarias ya a nivel de cada uno de los grupos. Aquí estamos viendo números que verdaderamente siempre nos preocupan. Prácticamente más del 80%, prácticamente casi el 100% de la población no consume la cantidad de verduras, de frutas, de legumbres y de lácteos que debieran consumir de acuerdo con las recomendaciones de las guías alimentarias, y obviamente por las brechas que yo comentaba en la diapositiva anterior, tanto en harinas, pastas y pan, como también en carnes y huevos, obviamente los porcentajes son mucho mejores porque hay un porcentaje de hogares bastante importante que tiene consumos en exceso. Y, como decía también antes, siempre a los hogares con niños les pasa un poquitito peor en cada uno de estos números que lo que vemos en los hogares de la muestra general. Otro rasgo muy característico, y que no solamente en este estudio, sino también en otros que venimos analizando desde hace muchos años atrás, algunas que otras veces lo hemos hablado con vos, Nora, para alguna que otra investigación periodística. Otra característica, digo, que nos distingue, no bien, por cierto, es la monotonía en las elecciones alimentarias. Fíjense ustedes que el 80% del consumo calórico de la población en nuestro país se concentra en no más de 40 productos sólidos, por separado están las bebidas, obviamente, mientras que en algunas geografías, en algunos países en los cuales la dieta es mucho más diversa que la nuestra, la cantidad de productos que concentran ese 80% es muchísimo mayor, 80, 90, 100 alimentos. Eso habla de diversidad en la conformación de nuestros patrones alimentarios. El patrón alimentario típico en nuestro país es bastante monótono. Por supuesto que la monotonía es más acentuada en los hogares de bajos ingresos, pero no deja de ser también, o no deja de estar presente en los hogares de ingresos más elevados. Y acá vemos cuáles son los productos típicos que conforman la base de la alimentación en nuestra población. Papa, pan, leche, carnes, pero fundamentalmente algunos pocos cortes, asado, carne picada, cortes para milanesa, pocas hortalizas, cebolla, zapallo, zanahoria, tomate, no mucho más que eso conforma la canasta de verduras que consumimos en nuestra población. Por supuesto el azúcar con un consumo importante, poca cantidad o poca diversidad también de frutas, no más de 4 o 5 variedades de frutas conforman el patrón alimentario típico de nuestra población. Por supuesto arroz y fideos, harina de trigo, como los principales alimentos característicos de nuestra alimentación. Este sesgo monótono en nuestra dieta también habla de calidad. Una dieta más diversa, obviamente que es una dieta en donde la calidad nutricional se expresa en términos de una mejor densidad de nutrientes. Y este patrón de monotonía, como mencionaba, si bien se acentúa en los hogares de más bajos ingresos, no deja de estar presente en el conjunto de los hogares. Tenemos una dieta monótona en términos transversales en nuestra población.
¿Qué pasa en los hogares en los que hay más niños? Simplemente algunos puntos de síntesis. Por un lado, casi la totalidad de los alimentos de mejor calidad nutricional, el 98%, se consumen en mayor cantidad en los hogares en los que no hay niños. Fíjense ustedes que el 85% de los alimentos que se consumen más en hogares que sí tienen niños son alimentos de baja calidad nutricional. Sobre el total de alimentos registrados por la encuesta de gasto de hogares, hay aproximadamente unos 125 productos que corresponden a los mejores alimentos, o los alimentos de mejor calidad, de mejor densidad de nutrientes. Y entre ellos solamente hay 3, que son los tomates en conserva, la leche chocolatada o larga vida y el yogur sin agregados, que son más consumidos en los hogares con niños. Pero el resto de los alimentos son más consumidos en hogares que no tienen niños en su conformación. A la vez, sobre esto vamos a volver un poquito en las próximas diapositivas, casi el 80% de los alimentos adquiridos y consumidos no son alimentos ultraprocesados. Mencionaba Alfredo en su presentación el concepto, la definición de los alimentos ultraprocesados. Repito, vamos a volver un par de placas más adelante, pero casi el 80% de los alimentos que se consumen, tanto en los hogares con niños como en los hogares sin niños, no corresponden a alimentos ultraprocesados. Y este es un dato que nos preocupa y mucho y que debería de alguna manera interpelar a nuestras políticas públicas. Menos del 3% de los hogares con niños en Argentina logran cubrir de manera simultánea las ingestas, los consumos de los alimentos de mejor calidad nutricional. Es un dato muy fuerte, muy preocupante en términos de muchas de nuestras políticas públicas. Cuando uno analiza cómo se conforma el patrón alimentario en términos de las recomendaciones de las GAPA son las guías alimentarias para la población argentina, ahí vemos los datos correspondientes a la muestra de hogares totales, vale decir, hogares con niños y sin niños. Un 27% de las calorías consumidas corresponde a alimentos que las guías alimentarias identifican como los mejores y cuyo consumo debe promoverse. Un 48% corresponde a alimentos que las guías alimentarias recomiendan consumir de manera moderada, y un 25% de las calorías diarias corresponden a alimentos que las guías alimentarias directamente aconsejan o sugieren limitar al máximo su consumo. Si uno mira cómo debería conformarse un patrón alimentario saludable, estos primeros alimentos a la izquierda deberían representar aproximadamente 2/3 de las calorías, vale decir, en lugar de 2/3 de las calorías, nuestros hogares consumen solamente un 27% bajo la forma de los mejores alimentos. Repito, hortalizas, frutas, legumbres, lácteos. Los alimentos a moderar son básicamente los alimentos que provienen del mundo de las harinas, del mundo de los cereales muy refinados, y cuando uno mira las guías alimentarias encontramos que estos alimentos deberían representar aproximadamente un 20% de las calorías. Pues bien, consumimos más del doble de estos alimentos, y los alimentos que deben limitarse, básicamente todos aquellos que son fuente alimentaria de azúcares, de grasas saturadas o de sodio, en una dieta saludable podrían representar aproximadamente un 15-13% de las calorías totales, y en nuestros hogares representa un 25%. Aquí tenemos los hogares con niños. En los hogares con niños los porcentajes son relativamente similares, pero una vez más recalco, un poquitito peores, vale decir, en vez de 25% de las calorías como alimentos cuyo consumo debe promoverse, 50% como alimentos cuyo consumo debe moderarse, y el mismo porcentaje, 25% de las calorías, corresponde a alimentos que deberían limitarse y que no deberían ser más del 13, 14, 15%, como comentaba antes, siguiendo las recomendaciones de las GAPA. En esta placa lo que estamos mostrando es en qué medida los alimentos, según su condición de envasado o granel, y a la vez los alimentos que identificamos como ultraprocesados, forman parte del consumo diario, cotidiano de nuestros hogares. Tanto en términos de volumen físico, la barra de color gris más claro representa el volumen físico expresado en gramos o mililitros, y la barra de color gris un poco más oscuro representa el porcentaje de las calorías totales de la dieta. Acá lo que estamos viendo es que
en términos de bulto, en términos de consumos físicos, el patrón alimentario de nuestra población está fundamentalmente determinados por alimentos que se compran a granel, la verdura que compramos en la verdulería, las frutas, el pan que compramos en la panadería, la carne que compramos en la carnicería. Eso representa el 65% del bulto, del volumen físico que compramos, y un 35% corresponde a alimentos que se compran en forma ya envasada. En términos de calorías, el porcentaje es bastante similar. 47% de las calorías provienen de alimentos que se consumen o se compran a granel, y 53%, prácticamente mitad y mitad, de alimentos que se compran en forma envasada. Y Alfredo nos comentaba de vuelta antes este concepto de alimentos ultraprocesados. En los últimos años hay mucha prevención respecto del consumo en exceso de alimentos ultraprocesados, porque justamente el consumo en exceso de este tipo de alimentos se asocia a una mayor ingesta de azúcares, de grasas saturadas o de sodios. Pero muchas veces existe en la sociedad y existe también entre nuestros colegas del ámbito de la nutrición, digo yo o pienso yo, una sobreexageración acerca del rol que tienen los alimentos ultraprocesados en nuestra dieta. Y acá lo que estamos viendo es que según los datos de INDEC, en términos del volumen físico, solamente el 22% de los alimentos corresponden a alimentos ultraprocesados y no más del 23% de las calorías provienen de estos alimentos ultraprocesados. Por supuesto que sería deseable que fuera menos, pero también es importante saber que estamos hablando de menos de una cuarta parte de la dieta y no de un porcentaje mayúsculo de la dieta cuando hablamos o cuando nos referimos a la participación de alimentos ultraprocesados. Y ya para finalizar, lo que yo considero que serían los 5 desafíos dietarios que interpelan a nuestras políticas públicas. Nora, vos que me conocés bien, sabés que el chip de mi cabeza funciona en términos de políticas públicas, entonces por eso lo repito tantas veces. ¿Cuáles son esos 5 desafíos dietarios que nos parecen que están basados en los datos, en la evidencia que disponemos? Por un lado, creemos que el problema más importante que tiene nuestra población es el bajo consumo de alimentos de buena calidad nutricional, de una matriz saludable de dieta, y por casi enésima vez, repito, verduras, frutas, legumbres y lácteos como los 4 alimentos o grupos alimentarios que menos se consumen en nuestra dieta y que mayor volumen deberían representar en ella. Por otra parte, una alta brecha y una desproporción en las fuentes de hidrato de carbono en nuestra alimentación, y esto fundamentalmente originado en un exceso en el consumo de harinas y panificados. Tenemos un problema muy importante en términos cuantitativos en cuanto al exceso en harinas y panificados. Por supuesto también, aunque un poco menos, pero por supuesto también tenemos un problema vinculado con una alta ingesta de azúcares y una alta ingesta de sodio a través de nuestros alimentos. Vuelvo a reiterar, tenemos un problema, hay un tema para monitorear en cuanto al consumo de alimentos ultraprocesados, probablemente no para exagerar. Creo que es un punto en el que hay que poner el acento, hay que tratar de disminuir el consumo de alimentos con una matriz de baja calidad nutricional, pero saber que estamos hablando de, como techo, probablemente el 25% de la dieta, el 25% de las calorías. Y creo que un tema que también ya estamos empezando a transitar y seguramente va a ser discutido en los próximos años, tiene que ver con el consumo en cantidades muy elevadas de carnes, fundamentalmente carnes rojas. Argentina es uno de los países del mundo de más alto consumo de carnes en general y de carnes rojas en particular. Cuando uno contabiliza todas las carnes, tenemos un consumo de unos 110 kilos por año, y perfectamente, como suelo decir a veces, podríamos seguir siendo buenos argentinos consumiendo mucho menos que esa cantidad. Creo que los datos que tenemos hoy en día, y confío yo en que seguramente los datos definitivos de la Encuesta Nacional de Nutrición van a ratificar mucho de esto, tiene que ver con estos 5 principales bullets o viñetas vinculadas a nuestros problemas alimentarios. Así que bueno, de mi parte dejo acá y bueno, atento a cualquier pregunta que pudiera haber. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. La verdad, 3 presentaciones de lujo, cada una mostrando un aspecto que tiene que ver con nuestra alimentación. Como sabemos que Sergio se tiene que ir a las 19:30 en punto, que es el horario previsto, yo quisiera
preguntar una aclaración así muy rápida. ¿Cómo se condice que la mayor parte de nuestra alimentación sea con alimentos a granel y haya tanto déficit de consumo de legumbres, hortalizas y todos estos alimentos saludables? Bueno, como que no coincide una cosa con la otra. No, es que tenemos, Nora, algunos consumos que verdaderamente son importantes dentro del componente a granel. El primero de ellos, lo acabo de mencionar recién, es el consumo de carnes. Tenemos un consumo de más de unos 110 kilos. Cuando uno cuenta vaca, pollo, cerdo, lo poquito que comemos de pescado y alguito de cordero también muy poquito y otras fuentes, estamos en el orden de 110 kilos aproximadamente. Tenemos un consumo también muy alto de papa en Argentina, y tenemos un consumo muy alto de pan, ¿no? Con lo cual, el componente de granel fundamentalmente está representado por estos alimentos, y tenemos un consumo bajísimo de legumbres, por supuesto de frutos secos. En los últimos 2 años, y creo que algo la pandemia también ha contribuido en esto, están empezando a entrar un poquito más las legumbres, los garbanzos en la dieta, y esto es bueno, creo que es una buena cosa que nos animemos a diversificar un poco más la dieta con este tipo de alimentos, pero lo que nos pasa con el consumo de granel es ese, vale decir, tenemos un muy alto consumo de carnes, de pan, de productos de panificación, el consumo de facturas, de todo lo que compramos en la panadería, en definitiva, muy rico, pero también es fuente de algún exceso de sodio o de azúcar. Tremendo. Es pasar por la puerta de la panadería y ya ese olorcito que sale nos hace pensar por qué no entramos a comprar algo rico. Pero así es cierto, estamos aprovechando a Sergio porque se tiene que ir, y aquí hay preguntas del público. Vos mencionaste que la malnutrición no es algo privativo de los hogares vulnerables, si bien está acentuado también, pero atraviesa todos los grupos sociales. Y aquí nos preguntan, ¿a qué se atribuye que en los hogares con niños la comida es menos diversa? ¿Costos o la dedicación que requiere prepararlas para el consumo diario o algún otro factor? Yo creo que es una multiplicidad de factores. Por supuesto que el tema de los precios de los alimentos, el valor que hoy en día, sobre todo en los últimos 3 años, algún otro trabajo que también hemos realizado este año muestra que en los últimos 3 años, sistemáticamente, todos los meses, el precio de los alimentos de buena calidad nutricional ha crecido por encima del promedio de los precios de los alimentos en general, y por supuesto que también de la inflación en términos generales. O sea, comer sano verdaderamente no es fácil, no es muy asequible en estos días, y en estos años. Y esto es un factor importante de malnutrición en nuestra población. Por otra parte, si bien somos un país que tiene amplia disponibilidad de alimentos, no siempre los alimentos de mejor calidad nutricional están presentes de manera regular en todos los lugares. Y cuando uno se traslada a geografías de muy bajos ingresos, es fácil ver que hay muy poca diversidad de verduras o de frutas, de productos lácteos, incluso también de legumbres. Vale decir que si bien en términos macro tenemos una amplia disponibilidad de alimentos como país, la realidad es que no siempre los alimentos están físicamente disponibles de manera regular en todos los hogares, y fundamentalmente los hogares de más bajos ingresos. Con lo cual ahí tenemos 2 factores que son que limitan mucho la posibilidad que tienen nuestros hogares de realizar una dieta saludable. Y es cierto que los problemas de malnutrición, fundamentalmente los problemas de malnutrición por exceso, son problemas transversales. Hoy en día en Argentina, no menos de 25, 26 millones de argentinos tienen sobrepeso y obesidad, lo cual lo convierte en el problema nutricional más importante, y esto atraviesa transversalmente a los diferentes sectores de la población. Por supuesto que el problema se ha agravado más en los últimos años en los sectores de bajos ingresos, pero también permea y mucho en los sectores de ingresos medios y altos. Obviamente en los sectores de ingresos medios y altos el problema no pasa probablemente por el precio de los alimentos, sino pasa por determinados
patrones alimentarios muchas veces muy inelásticos que nos dificultan a los argentinos realizar cambios saludables en nuestra alimentación. Yo mencionaba recién el tema de las legumbres, algún ejemplo con los garbanzos, digamos, creo que hizo falta una pandemia para que estemos más encerrados en casa y empecemos a animarnos a probar alimentos nuevos, o hizo falta quizá alguna tendencia a alimentación un poco más cercana a lo vegetal y a las plantas para empezar a incorporar algunos gramitos más de legumbres en la dieta, digamos. Somos muy inelásticos los argentinos en nuestros hábitos alimentarios y esto contribuye en parte a nuestros problemas de malnutrición, y a la vez tenemos serios defectos, probablemente es tema para otro café, pero tenemos serios defectos en el diseño nutricional de nuestros programas alimentarios. Basta con mirar lo que se come en los comedores escolares, lo que se compra con la tarjeta alimentar, o los precios que nos cuidan en los listados de precios cuidados, para darnos cuenta de que muchas veces nuestras políticas contribuyen regresivamente en términos nutricionales. En lugar de mejorar el problema, probablemente lo estén potenciando. Bueno, Sergio, te liberamos porque son exactamente 19:27 y realmente es un tema apasionante y que da, como vos decís, para muchísimos cafés. Así que cuando sea necesario, sos libre de abandonarnos. Pero bueno, hay más gracias. Preguntas, y sí le pedimos a nuestros otros dos invitados de hoy que nos den un changüí, un poquito más, porque aquí pregunta, por ejemplo, alguien del público, ¿hay riesgos de que los alimentos originales, digamos, los naturales, como la leche o la carne u otros, que como vemos, también son sujetos a distintos procesos industriales para preservarlos, que pierdan su esencia por procesos industriales? Bueno, ¿puedo contestar? Sí, adelante, adelante, Noemí. Los tratamientos, ya sean, por ejemplo, los tratamientos térmicos, implican una disminución en algunos nutrientes, es decir, si uno come un vegetal porque tiene vitamina C, ácido ascórbico, el ácido ascórbico es un nutriente que es sensible a las altas temperaturas. Entonces, un producto que está esterilizado seguramente va a tener un menor tenor de ácido ascórbico. Eso se estudia y se trata de optimizar, eso lo comenté, es decir, no solo uno esteriliza para eliminar microorganismos, sino tiene que poner los tiempos justos para eliminar el microorganismo y retener nutrientes. Ahora, no olvidemos que nosotros después ingerimos los alimentos cocidos, es decir, que si el producto está enlatado y ya está cocido, cuando nosotros cocinamos en casa, no nos preocupamos si por ahí dejamos calentar el producto largo tiempo y nunca medimos el ácido ascórbico. Y en la industria es una pauta que se toma en cuenta. A lo que voy es que es relativo, esa pérdida de nutrientes es inherente, por ejemplo, a que uno tiene que comer un alimento cocido y tiene que pasar por una etapa de cocción. El que ya está esterilizado ya tuvo un tratamiento térmico. Todos los tratamientos generan alguna pérdida. Por ejemplo, la congelación en eso retiene mucho más nutrientes, pero si después algo uno lo tiene que cocinar, eso hay que computarlo. Es decir, a lo que uno apunta con eso es que los tratamientos de preservación son necesarios, porque si no, no podríamos disponer de alimentos deshidratados o esterilizados que hoy en día ayudan tanto en el hogar de mujeres que trabajan, por ejemplo, y que no tienen tiempo de procesar manualmente todo. Es decir, todo en su justo equilibrio, por supuesto, pero la tecnología de alimentos ayuda a tener una vida un poco, digamos, a facilitar un poco las cosas, especialmente a la mujer que trabaja y que tiene poco tiempo para cocinar. Y tener en cuenta que detrás de todo esto hay cálculos que no se hace de manera empírica, que está todo muy cuidado cuando se hace correctamente, así que tampoco hay que tener miedo a los alimentos procesados térmicamente o por deshidratación, no tienen aditivos.
solamente se han tratado por temperatura. Por ejemplo, algo que está congelado, no se le ha agregado nada, solo se ha bajado la temperatura para controlar a los microorganismos. Algo como una arveja que se ha esterilizado, no se le ha agregado ningún conservante, solamente se lo ha tratado térmicamente. No sé si eso contesta tu pregunta, Nora, o la pregunta. Sí, claro que sí. Y voy a hacer otra pregunta. Muchas veces uno va por la ruta, a lo mejor se va de turismo, de fin de semana largo, y ve un cartelito que dice queso caserito o salame hecho en casa. La primera intención o el primer impulso que tienen todos, tenemos todos los que pasamos y vemos esa oferta, ¿sí? Pensamos, ay, es casero, es mejor. ¿Qué pueden decir ustedes como especialistas en tecnología de los alimentos? Lo hago con cierta intención un poquito aviesa detrás porque algo sospecho de la respuesta, pero siempre que vemos esto es casero, muchas veces, por ejemplo, incluso conservas caseras. ¿Debemos tener confianza en eso o debemos pensar, momento, cuidado? Adelante, doctor. Sí, Nora, realmente a mí me dan terror esas ofertas cuando voy por la ruta o las veo, porque los alimentos, como dijo Noemí, digamos, tienen microorganismos y algunos son muy peligrosos. Por ejemplo, el caso del Clostridium botulinum. Uno se puede morir por la toxina que genera el Clostridium. Y en las industrias eso está absolutamente cuidado, calculado y regulado. O sea, las temperaturas, los tiempos y demás, a uno le dan seguridad de que el producto, digamos, es inocuo. Yo no sé si el que lo hace casero hace, no sé, una conserva de algo y le dio el tiempo necesario para que el Clostridium botulinum sea inactivado, o la temperatura. Entonces, particularmente en mi caso, para evitar que salgan los diarios que un experto en alimentos murió por estupidez, evito todas esas cosas. Es más, tampoco compro enlatados de marcas desconocidas, porque yo sé que en las empresas con marca se cubren todas esas cosas. Los autoclaves tienen termocuplas que miden las temperaturas, calculan los tiempos, etcétera, etcétera. Y lo mismo con respecto a la higiene que pueden tener los otros alimentos. Por ahora hablé de conservas, pero lo mismo va con los quesos, son alimentos perecederos que tienen que ser conservados de alguna manera, o en frío, o como corresponda, y la industria tiene que hacer eso porque le va en la supervivencia misma. Si uno tiene una marca importante en una industria, se va a cuidar muchísimo de que esas cosas estén controladas. Además, están sujetos a las inspecciones del SENASA y de otros organismos, ¿no es cierto?, que velan para que nuestra alimentación no nos ponga en riesgo de, justamente, de intoxicarnos, de sufrir una infección alimentaria que, como ustedes dicen, pueden llegar a ser gravísimas. Noemí. Yo quería agregar, muchas veces vemos que en verano fundamentalmente hay graves problemas con mayonesas que son caseras. Uno dice una mayonesa casera parece inocuo. Sin embargo, al utilizar huevo crudo que tiene salmonela es riesgoso. Siempre es más conveniente utilizar una mayonesa que ya ha sido pasteurizada, que se ha cuidado que la salmonela no desarrolle. Son cosas que cuando usamos un sachet de mayonesa ni pensamos, pero en general no hay problemas con una mayonesa que está tratada térmicamente y que compramos en sachet, y sí hay con productos caseros. Entonces no siempre hay que asociar lo casero con lo natural y lo mejor. Si eso está bien conservado y bien tratado, perfecto. Pero si no, hay productos industriales que detrás de esos tienen conocimientos, tienen equipos sofisticados. Cuando uno habla de esterilización en autoclaves,
son autoclaves que controlan la presión, la temperatura, los tiempos, tienen todo estandarizado, las historias térmicas, etcétera. Así que no hay que tener miedo a un producto que es tecnológicamente seguro. Claro, eso es importante dejarlo en claro, porque en general la opinión así extendida es qué lindo, esto es casero, debe ser mejor, más nutritivo, y como ustedes están explicando, no siempre es así. Una cosa, incluso productos o comidas hechas por uno mismo, cuando son pensadas para que duren mucho tiempo, hay que saber muy bien cómo hacerlas para no entrar en riesgo, ¿no es cierto? Y aquí llegó otra pregunta más. ¿Por qué no hay que congelar nuevamente los alimentos que ya fueron descongelados? Bueno, en ese caso, si uno descongela totalmente un alimento, no se olviden, yo les mostré cómo es la curva de crecimiento microbiano. Que si uno descongela, ha roto la cadena de frío, y entonces los microorganismos con el frío no se dañan como con el calor, están ahí. Entonces, si uno les da temperatura adecuada, vuelven a desarrollar. Si eso uno lo vuelve a congelar y vuelve a descongelar, cada vez se suma más número de microorganismos. Así que esa es la razón por la cual un producto que fue totalmente descongelado no conviene volverlo a congelar. Para eso, por ejemplo, yo les mencioné, están los productos IQF, que son congelados en forma individual, que permiten utilizar una parte y dejar la otra congelada. No están todos pegados, digamos, están separados, uno usa una parte y el resto lo puede usar en otro momento. Y eso tiene que ver también con una tecnología que es congelar en un lecho fluidizado, que implica equipos de alta tecnología y cálculos importantes de tiempos de residencia, velocidades de fluidización, etc. Así que, bueno, no sé si eso responde un poco a la pregunta. Ustedes hablaron de los alimentos liofilizados, ¿no? Que es una técnica, a ver, corríjanme si no es correcto lo que digo. Es una técnica que ya aplicaban los incas en las papas, por ejemplo, ¿no? En la cordillera de los Andes. Dicen que de alguna manera hacían sublimar esa humedad y obtenían papas que podríamos llamar liofilizadas. ¿Es cierto? Y eso es por la situación climática y geográfica. En realidad no lo llamarían liofilizado. El liofilizado en sí es bastante caro, los equipos son caros. Bueno, a eso iba mi pregunta. ¿Cómo se compara el alimento liofilizado con la logística y el costo de los alimentos congelados? Porque hay quienes dicen que en lugar de congelar, tal vez una parte de ciertas líneas de alimentos convendría liofilizarlas. Si es como ustedes dijeron, que al agregarles la humedad nuevamente recuperan su sabor, su consistencia. Sí, bueno, puedo contestar, no sé si quiere Alfredo, yo contesto brevemente. Los alimentos liofilizados, por ejemplo, el café tiene una capacidad, tiene alto valor agregado y tiene una capacidad de rehidratación muy buena. La liofilización se usa mucho en la industria farmacéutica y también se ha utilizado en alimentos que usaban los astronautas. Claro. La tecnología en alimentos se ha ido desarrollando en base a los nuevos desafíos. La liofilización se justifica en determinados productos de alto valor agregado. Si no, no conviene. Hay otras técnicas como un buen secado, también cuidando bien la instantanización y la rehidratación, puede competir. Pero hay situaciones en las que la liofilización es muy conveniente y lo justifica el precio. Tiene buena rehidratación. Lo que tiene de bueno es que conserva todas las propiedades de los volátiles, porque al trabajar a bajas presiones y bajas temperaturas, se retienen todos los sabores, los aromas.
Y eso, por ejemplo, en el café es muy importante, o en frutillas liofilizadas. Acá, digamos, en nuestro país no lo vemos tanto, sí quizás en países más desarrollados. Pero lo que cuesta es el equipo, después se amortiza. Y que es una operación que no es continua, es en batch, o sea, es discontinua y entonces no tiene una gran velocidad de producción. Pero la industria farmacéutica lo usa muchísimo para las drogas de cáncer, etcétera, que tienen que retener, digamos, los principios activos, en ese aspecto es muy usado. Y doctor Calvelo, la última, usted habló sobre, bueno, lo que estamos viendo, por ejemplo, esto de las manzanas todo el año, incluso quienes viajan a grandes capitales del hemisferio norte, grandes ciudades, París, Nueva York, se asombran porque en las fruterías todo el año se ven frutas espectaculares que parecen dignas de una pintura, llegadas de todas partes del mundo, que uno dice, bueno, realmente, ¿cómo hacen para mantener un producto fresco, frutillas, paltas, uvas todo el año, de todos colores, choclos? La verdad es que es espectacular, ¿no? Ahora, la Argentina es una gran productora de alimentos. ¿Cómo estamos con respecto a la tecnología para procesarlos y para conservarlos? ¿También nos encontramos entre los países avanzados en tecnología o nos falta avanzar un poco más? Acá en Argentina la atmósfera controlada se utiliza desde hace muchos años. Yo di el ejemplo de manzanas porque justamente cuando empezó el Instituto de Investigación donde trabajó Noemí y donde trabajé yo también, uno de los primeros proyectos era justamente el estudio de la atmósfera controlada en manzanas y peras. Ya en ese momento en Europa había también producción industrial. Así que son grandes cámaras, la tecnología está y se produce. También es cierto que en muchos países esa abundancia y variedad de frutas también es por exportaciones, o sea, está importando el producto que está en contraestación, entonces reciben uvas de un lugar donde en ese momento las están cosechando. Pero también está todo el tema de packaging, muchas veces esos productos vienen envueltos en envases que tienen atmósferas también controladas. ¿Sí? Bueno, doctores, no vamos a abusar más de su generosidad porque nos pasamos un poquito, pero realmente, como dijimos al comienzo, creo que cumplimos con lo que prometimos. Un tema interesantísimo. No va a faltar oportunidad para volver sobre este tema o sobre lo que tiene que ver con la nutrición, porque, como decíamos al comienzo, es algo que nos incumbe a todos. No hay ser humano en esta tierra que pueda liberarse del tema de la nutrición, de la alimentación. Así que les agradecemos enormemente la generosidad de haber estado con nosotros este rato, contarnos cómo se trabaja con los alimentos, las cosas increíbles que se logran, cómo se estudia cada parámetro, cada cosa para poder conservarlos más y para poder alimentarnos a una población creciente que realmente después de conocer esto, uno dice, bueno, qué barbaridad que podamos alimentarnos día tras día, hora tras hora, sin que haya epidemias, como ahora es la de COVID, de intoxicaciones alimentarias, porque no es fácil alimentar a una población tan enorme, con alimentos variados y sin que nos pongamos en riesgo nuestra salud, al contrario, preservando nuestra salud. Así que les agradecemos enormemente. Hoy estuvieron con nosotros la doctora Noemí Zaritsky, el doctor Alfredo Calvelo y el licenciado Sergio Britos, contándonos, bueno, cómo se hace, cuál es la tecnología que hay detrás de los alimentos, de nuestra alimentación. Así que agradecemos muchísimo a los doctores
y especialmente a la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y al Centro Cultural de la Ciencia, el C3, por estos encuentros, y todos los que se vinieron haciendo en el año, estos encuentros que son una vez por mes, y por promover la ciencia que se hace en la Argentina. Muchos aspectos son desconocidos. Y les vamos a dejar una invitación para el próximo Café Científico, como decía, se hace una vez por mes, va a ser el miércoles 22 de septiembre de este mes que viene, y va a girar en torno del crecimiento o el levantamiento de los Andes, porque sí, los Andes crecen, y ¿qué tiene que ver el crecimiento de los Andes con el cambio climático? Realmente ya nos interesa y nos plantea un interrogante que nos da ganas de resolver. La charla va a estar a cargo del doctor Víctor Ramos, presidente de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, pero además, probablemente el mayor especialista en los Andes del mundo. Los conoce como sus propias manos. Y la doctora Laura Giambiaggi, directora del Grupo de Tectónica del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, el IANIGLA, con sede en Mendoza, que es especialista en la evolución tectónica de los Andes. Así que con esta invitación, espero que nos volvamos a juntar, como siempre, tomando un café, un mate, un té, lo que prefiera cada uno, alrededor de esta mesa virtual que son los cafés científicos de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y el C3 el próximo 22 de septiembre. Que tengan excelentes semanas y los esperamos. Muchas gracias. Gracias, Nora.